Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, nos encontramos en el capítulo 16, en sus versículos 5 al 11 del evangelista Juan, otra promesa que nos deja nuestro Señor, y se está refiriendo en este momento a los discípulos, a quienes los encuentra con tristeza porque Jesús ya va a retornar al Padre. Ellos todavía no entienden eso. Dice el texto: ahora me vuelvo al que me envió y nadie me pregunta dónde voy. Lo que les he dicho los ha llenado de tristeza. Los discípulos no entendían todavía esta realidad porque aún no eran testigos. Cuando al líder solo se le admira y no se le imita, ya cuando este líder no existe o no está, los otros se pueden perder como si nada, y se puede perder todo el trabajo que el líder pudo haberles enseñado o ejercitado. No obstante, cuando se toman las enseñanzas del líder y se practican, ya es muy distinto. Dejar a un líder que se le admira puede causar cierto sufrimiento, pero si se le replica su enseñanza a los demás, se puede decir que hubo fidelidad a este líder. Lo que les he dicho les ha llenado de tristeza, le decía Jesús a los discípulos, pero Jesús nos muestra que gracias al Espíritu Santo no vamos a estar solos. Jesús entendía y sabía lo que tenían los discípulos, pero también sabía lo que les iba a llenar. San Juan Crisóstomo, en su homilía en el 78, decía que a los discípulos les asalta la tristeza porque aún no eran testigos de Cristo, aún eran muy terrenales, aún eran muy humanos. Aún los discípulos estaban como muy arraigados a la imagen terrena de Jesús. Todavía les faltaba dar ese salto a la imagen espiritual, a la imagen de ese resucitado, no de ese hombre que fue creciendo en Nazaret y que con sus enseñanzas y demás los apasionó, los admiró, sino faltaba algo más. Era comenzar a vivir la imagen de un Cristo netamente resucitado. San Agustín también decía que Jesús sabía lo que les convenía a los discípulos y era el Espíritu Consolador. También decía, cuando expresaba: si yo me marcho, se lo enviaré, les enviaré el Espíritu. Jesús está hablando bajo una identidad trinitaria, ese sentido de unidad que siempre Jesús quiso enseñarle a los discípulos, lo está expresando en estas circunstancias. El Espíritu interviene con una acción profunda y continua en todos los momentos y bajo los aspectos de la vida cristiana, con el fin de orientar los deseos humanos en la dirección justa, que es el amor generoso a Dios, que es el amor generoso al prójimo. De esta manera el Espíritu va guiando, el Espíritu va transformando. Nosotros a veces pensamos que hacemos las cosas y son para bien nuestro, pero no lo sabemos. Nosotros, como lo decía San Pablo, como no sabemos pedir, el Espíritu aboga en nuestro interior. Él es el que intercede, y es el Espíritu pues que los discípulos en ese momento necesitaban. Jesús siente en sus discípulos tristeza, pero también siente que esa tristeza se llenará con la fuerza del Espíritu Santo. Siempre nosotros queremos tener una vida de confort, una vida muy bien, que no tenemos nada, que no hay problemas, para poder estar diciendo que Jesús está con nosotros, que Él está a nuestro lado, que Él no nos abandona. Y en el instante en donde nos sentimos solos, en el instante en donde entra la crisis, en donde entra el pánico, en donde entra la angustia,
en donde entra la zozobra, comenzamos como a sentir que Dios no está con nosotros, que dónde está Él, cuando más está en nuestras vidas. Estos días hablábamos con una persona que en tremendo tiempo de confinamiento y demás, muere su mamá. Y por supuesto, como para todos nosotros, es un ser muy especial, un ser único, y es increíble la forma como esta persona comentaba. Decía, mire, esto me inundó de mucha tristeza, de mucho dolor, y sobre todo saber que muchas de las personas que me podían haber acompañado no pudieron hacerlo, pero ha sido sorprendente cómo Dios ha escuchado la oración de todas esas personas que han orado por mí, porque me siento tranquila, me siento bien. Pese a que no me pudieron acompañar en ese momento tan importante para mi vida, me siento tranquila, me siento en paz, me siento en tranquilidad. Es algo que nosotros a veces no entendemos, y eso es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo consuela a la persona que puede estar destrozada espiritualmente por causa de una tristeza, por causa de una calamidad, por causa de un dolor. El Espíritu es el que necesitamos, hermanas y hermanos, en este momento, cuando vivimos en estado de pánico y estados en donde se han aprovechado muchas personas para meter miedo a las personas, y no podemos nosotros vivir en esa situación. Aparecen muchos videos, muchos mensajes, muchos audios comentando que va a pasar esto, que va a pasar aquello, que llegó el Armagedón, que llegó el fin del mundo, que pronto va a impactar un asteroide al mundo y lo va a acabar, que va a haber un tsunami, que hay una falla geológica que se despertó y que va a abrir los continentes y que esto se va a acabar. Y tras de que hay pánico por un virus, que se haga caso a todas esas cosas que no han pasado y ya nos estamos paniqueando, nos estamos angustiando, pues entramos en una situación terrible. Pero cuando nosotros le decimos al Espíritu Santo, Espíritu, consuélanos, confórtanos, danos fe, danos esperanza, el Espíritu obra sorprendentemente. Y no es que eso le pasó a los discípulos, luego de sentir ese miedo, esa tristeza, sentían a Jesús más cerca que cuando estaban allá en la última cena compartiendo, y lo sentían con tanta efusión, con tanta paz, que se reunían a compartir todos en común con la compañía de la Santísima Virgen María, y sentían ese gozo, esa tranquilidad, tanto que se lanzaron a seguir predicando a Jesús sin ningún miedo a ser asesinados. Esa es la fuerza del Espíritu Santo. Y es la fuerza que nosotros más debemos necesitar y vivir y sentir en estos momentos, hermanas y hermanos, en donde ya tenemos que decirle, Señor, nuestra angustia es constante, Señor, el miedo es mucho, danos fuerza para seguir adelante, y el Espíritu obra. Él nos consuela, Él nos da paz, Él nos da tranquilidad y nos dará valor para seguir adelante. Así que, hermanas y hermanos, la tristeza que Jesús vio en sus discípulos la llenó con el Espíritu Santo, y pues también podemos nosotros ver que esa tristeza se puede llenar con su poder del Espíritu. El Papa San Gregorio decía también una reflexión muy interesante frente al momento en que sale Jesús y le dice que los va a dejar solos porque tiene que retornar donde el Padre, y decía, si no sustraigo mi cuerpo de sus miradas, no alimentaré invisiblemente su espíritu con el Espíritu Consolador. Es importante que podamos nosotros seguir sintiendo el Espíritu del Señor pese a las dificultades, que en todo acontecimiento de la vida sintamos a nuestro Señor, en toda circunstancia. Y ya en el momento que podamos volver a compartir el pan eucarístico, sentiremos esa gran alegría, ese gran gozo de tenerlo cerca ahí en nuestro corazón, porque lo hemos alimentado espiritualmente
y nos ha confortado ante esta dificultad. Grande será su fe cuando usted sienta que en la tormenta y en la calamidad es el instante en donde más ha sentido el consuelo del Espíritu Santo. Sigamos orando, hermanas y hermanos, para que en el crecimiento de nuestra evangelización podamos nosotros lograr llegar a muchos corazones que pueden estar tristes por las circunstancias que vivimos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. El Señor los siga bendiciendo. Reflexión del Evangelio.